Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de nuevo de fútbol histórico. Nos vamos hasta 1974, al Mundial de Alemania. Una Copa del Mundo con muchísimas anécdotas que contar. Voy a hablar un poco de cómo fue el torneo, todas las rondas, formatos, pero también me quiero quedar en ciertas anécdotas que hacen a este Mundial especial. Alemania Federal le ganó 2-1 a Países Bajos, por aquel entonces más conocida como Holanda, a la Naranja Mecánica, en una final que es de las más recordadas de la historia, además que tiene al subcampeón más importante de la historia, como es esa Naranja Mecánica de Johan Cruyff. Pero bueno, vamos a comenzar con muchísimos detalles de este Mundial. En primer lugar, para este Mundial se inscribieron 99 selecciones para acceder a 14 puestos. Se jugaban con 16 selecciones, pero claro, un puesto estaba asegurado para Alemania Federal y otro para Alemania Democrática, que eran un poco las anfitrionas, ya que Alemania estaba dividida por aquel entonces por el muro de Berlín en dos partes. Hubo grandes historias en las eliminatorias, como por ejemplo la eliminación de Inglaterra en manos de Polonia, en Wembley, que fue una de las mayores tragedias del fútbol inglés, mayores vergüenzas. Y luego también la clasificación de Chile ante la Unión Soviética en el repechaje de Europa y Sudamérica. La Unión Soviética, que se negó a jugar el partido de vuelta en Chile porque el país andino había vivido un golpe de estado, Pinochet había tomado el poder y no querían jugar en ese campo porque se había usado, según los soviéticos, como campo de concentración para ejecutar personas y también hacer torturas en el nuevo régimen. Se pidió el cambio de escenario a la FIFA, pero la FIFA no lo concedió, la Unión Soviética no viajó y Chile se clasificó para el Mundial. Bueno, también este Mundial tiene pues está golpeado incluso Alemania por el terrorismo años antes. 2 años antes habían provocado los asesinatos de Múnich, 11 deportistas israelíes por el Comando Septiembre Negro, y el Mundial aterrizaba en Alemania con grandísimas medidas de seguridad, tanques en aeropuertos, registros continuos y una continua vigilancia policial tanto desde el aire como desde mar, tierra. El Mundial estaba peligroso momento para ser atentado en cualquier instante. Esta Copa del Mundo se jugó en 1974, entre el 13 de junio y el 7 de julio de 1974. Fue realizada por la Alemania Occidental, la RFA. 16 selecciones nacionales participaron en el torneo, que como novedad suprimió las eliminatorias previas que había en otros torneos de cuartos de final. Había una primera fase, 4 grupos de 4 equipos, pasaban los 2 primeros y luego esos 8 equipos se dividían en otros 2 grupos, de 4 equipos cada uno, y el campeón de cada grupo accedía a la final. Primera anécdota. Ocurre que por primera vez se expulsa a un jugador por medio de tarjeta roja en un partido de forma directa. Esta norma se había instaurado en los mundiales 4 años antes, en el Mundial de México 70, donde gana la Brasil de Pelé a Italia, pero en ese mundial no se había mostrado todavía ninguna cartulina roja. Entonces, este fue el primer mundial en el que un jugador fue expulsado. Fue el chileno Carlos Caselli en su primer partido ante la anfitriona, ante Alemania Federal. Vamos a hablar de las sedes del torneo. Fueron las siguientes: el Olímpico de Múnich, Olímpico de Berlín, el Volksparkstadion de Hamburgo, el Westfalenstadion de Dortmund, ahora conocido como Signal Iduna Park, el Rheinstadion de Düsseldorf, Parkstadion de Gelsenkirchen, el Waldstadion de Frankfurt, el Niedersachsenstadion de Hannover y finalmente el Neckarstadion de Stuttgart, ahora conocido como Mercedes-Benz Arena por cuestiones de patrocinio. Segunda anécdota, fue el mundial en el que más se recuerda al subcampeón. La selección holandesa llevaba al máximo un concepto que era el fútbol total, un estilo de juego basado en atacar y defender en bloque, todos juntos, en el intercambio constante de posiciones y en buscar con ahínco la portería rival para hacer goles y sobre todo dar muchísimo espectáculo. La defensa se iniciaba en el ataque con la primera presión. Como decía Johan Cruyff, en mis equipos el primer defensor es el atacante, es mi delantero centro, y el primer atacante es mi portero. Los delanteros hacían la presión, luego desde la defensa se salía jugando, también tocando con portero. Y por ejemplo, algo muy curioso, el portero Jan Jonglovet jugaba con el 8, tenían unos dorsales rarísimos para la época. Rapidez, cambios de ritmo, verticalidad definían a esta Naranja Mecánica, que luego fue subcampeón. Vamos con la primera fase. La primera fase, Grupo A, Alemania Democrática, que tuvo 5 puntos, Alemania Federal con 4, Chile con 2 y Australia con 1. Alemania Federal, que empezó venciendo a los chilenos 1-0, mientras que Alemania Democrática le ganaba 2-0 en la primera jornada a Australia.
En la segunda jornada, Alemania Federal que goleó por 0-3 a los australianos, mientras que Chile y Alemania Democrática empataron a 1. Y en la última fecha, Australia y Chile empataron a 0 y fueron ambos equipos eliminados. Y en otro de los partidos, en otro partido de la jornada 3, tenemos la gran anécdota. Es el único duelo que hay registrado en un mundial de fútbol entre dos equipos, dos selecciones del mismo país, entre Alemania Democrática y Alemania Federal. Ganó Alemania Democrática de forma sorprendente y con un gol de Jürgen Sparwasser, que también lo tiene puesto en su tumba, en su lápida. Tiene puesto que fue ese goleador de aquel partido y lo tiene reconocido hasta ya descansando bajo tierra, Jürgen Sparwasser. En el grupo B, Yugoslavia 4 puntos, Brasil 4, Escocia 4 y Zaire 0. Zaire os sonará muy raro el nombre, es lo que sería ahora la República Democrática del Congo. Las puntuaciones también a lo mejor os parecen raras, no os cuadran. Todavía se puntuaba con 2 puntos la victoria, 1 el empate y ninguno la derrota. Bueno, Brasil y Yugoslavia que empezaron empatando a 0. Yugoslavia es lo que sería ahora toda la tierra de los Balcanes, es un país también disuelto ya. Escocia que venció por 0-2 a Zaire. En la segunda fecha, Escocia y Brasil que empataron a 0. Yugoslavia barrió totalmente del mapa a Zaire ganándole por 9-0. Y en la última jornada, Escocia y Yugoslavia empataron a 1 y Brasil que le ganó 3-0 a Zaire. Otra intrahistoria de este partido entre Brasil y Zaire es la siguiente. Fue un momento muy extraño, quizá de los más raros que ha habido en un mundial. Falta a favor de Brasil, 3-0 en el marcador, a unos 25 metros de distancia, y el defensor Nguepu Ilunga, al oír el silbido del colegiado, antes de que se tire la falta, sale de la barrera y desplaza el balón y lo manda afuera. La gente, bueno, los brasileños pensaban, se reían, pensaban no entenderá el colegiado, quizá el idioma, y no era así. Estaban amenazados por un dictador allí en el país de Zaire que les dijo que tras la derrota 9-0 ante Yugoslavia, que si perdían por más de 3 goles ante Brasil, ninguno de nosotros podría volver a casa, es decir, que no iban a acabar vivos. Y por eso, pues, buscó salvar la vida de todos sus compañeros en Nguepu Ilunga, una acción que quedó como graciosa, como divertida, pero que no era tanto, era para salvar el pellejo, básicamente. Primera fase, Grupo C, Países Bajos 5, Suecia 4, Bulgaria 2 y Uruguay 1. Los suecos y los búlgaros empataron a 0 en el primer partido. La naranja mecánica le ganaba 0-2 a Uruguay. Buen partido de Países Bajos. La propia Países Bajos que empataba a 0 ante Suecia en la segunda jornada. También reparto de puntos entre Bulgaria y Uruguay. Y en la última jornada, Países Bajos que aplastó, pasó por encima de Bulgaria por 1-4 y Suecia que le ganó 3-0 a Uruguay. Primera fase, Grupo D, 6 puntos Polonia, 3 Argentina, 3 Italia y 0 Tahití. Italia que venció por 3-1 a Tahití en el primer partido, mientras que Polonia ganó 3-2 a Argentina. Argentina e Italia que empataron a 1 en el segundo partido y los polacos que de nuevo arrollaron a los haitíes ganando 7-0. Polonia venció 2-1 a Italia en la última jornada y la eliminó, y Argentina también pasó a la siguiente ronda gracias a las victorias de Polonia sobre Italia ganando 4-1 a Haití. Cuarta anécdota, a pesar, bueno, pues primero Haití, un país muy extraño en un mundial, quizás de las selecciones más raras junto a Zaire, consiguió romper el récord de imbatibilidad de Dinozov, que llevaba 1147 minutos sin encajar gol por medio de Sanón. Y bueno, a pesar de la derrota, felices por haber marcado, ese día celebraron su gol paseando por el zoológico de Múnich, y en la otra cara de la moneda, Jean Joseph fue expulsado por dopaje, jugador de Haití. Y por orden del dictador haitiano, Papa Doc Duvalier fue sacado del hotel en secreto y torturado en el camino al aeropuerto. Cosas, ya os lo he dicho, pasan historias muy raras en este mundial. Vamos a la segunda fase. Grupo A, Países Bajos 6 puntos, Brasil 4, Alemania Democrática 1 y Argentina 1. Aquí el campeón pasaba directamente a la final. La selección neerlandesa que empezó goleando a Argentina por un 4-0, haciendo un fútbol espectacular. Brasil que le ganaba 1-0 a Alemania Democrática. Los tulipanes que volvieron a vencer en el siguiente partido, 2-0 a Alemania Democrática, mientras que los brasileños vencieron 1-2 a Argentina. En la última jornada, Argentina y Alemania Democrática que empataron a 1, en un partido que también tiene una anécdota curiosa. Todos los últimos partidos se guardó un minuto de silencio al recientemente fallecido presidente argentino Juan Domingo Perón, del que hablé en el vídeo de Maradona, que también su mujer Eva Perón es una de las razones por la que Francisco Franco llama a la antigua Supercopa de España Copa Eva Duarte, porque se quedó prendado de esa mujer.
y en los últimos 4 partidos de esta fase de ambos grupos se guardó un minuto de silencio. El minuto 10 de cada partido se paraba, se guardaba el minuto de silencio y luego se seguía jugando. Argentina no quería ni siquiera jugar el partido en honor a su presidente, pero la FIFA le dijo que les quitaría, que les descalificaría no solo del torneo, que ya estaban eliminados, sino también de la Asociación de Fútbol Internacional. Luego, bueno, pues la selección holandesa que pasó a la siguiente ronda ganando 2-0 a Brasil en un grandísimo partido, muy recordado, con goles de Neskens y Cruyff. En el grupo B, Alemania Federal le ganó el grupo con 6 puntos, Polonia 4, Suecia 2 y Yugoslavia 0. Los alemanes que empezaron ganando 0-2 a Yugoslavia, Polonia venció por la mínima a Suecia. Los polacos ganaron 2-1 a los yugoslavos y Alemania Federal que venció 4-2 a Suecia. Suecia le ganó a Yugoslavia 1-0, ya no se jugaba nada, solo no quedar último. Y Alemania que pasó a la final, Alemania Federal, con un solitario del torpedo Müller, de Gerd Müller, en el minuto 76 daba el pase a esa finalísima. Y ahora vamos con la final para acabar el vídeo. Una final muy marcada incluso por los rencores del pasado, ahora hablaremos de ello. Ganó Alemania Federal 2-1, alineaciones por parte de Países Bajos: John Gloet, Kroll, Risbergen, Surbien, Hahn, Jensen, Neskens, Cruyff, Rensenbrink, Rep y Van Hanegem. Y en Alemania Federal pues teníamos a Sepp Maier, a Henry Box, Schwarzenbeck, que por ejemplo le marcó un gol al Atlético de Madrid en la Copa de Europa del 74, Beckenbauer, Breitner, Overath, Müller, Grabowski, Hoeneß, Bonhoff y Holzbein. Anécdota previa al partido. Palabras de Wim van Henegem. Decía: no me importa el resultado, con el 1-0 es suficiente, todo lo que quiero es humillarlos. Los odio, mataron a mi familia, a mi padre, a mi hermana y a otros 2 de mis hermanos. Por supuesto que un Holanda-Alemania para mí no es nada más que un partido. Siento coraje y odio cuando los enfrento. Todo esto es por las pérdidas de los neerlandeses en la Segunda Guerra Mundial, a manos de los alemanes, a manos de los nazis. Y bueno, pues tenía esta historia el jugador Wim van Hanegem, que quería ganar a toda costa, sobre todo por honrar a su familia y a los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Jack Taylor fue el protagonista de este encuentro. Y bueno, también hay una historia con los banderines de córner, que no estaban ni siquiera puestos y tuvo que pedir ponerlos cuando se dio cuenta sobre el minuto 10. En el minuto 1 ya había penalti. Tras 16 toques, Cruyff se metió en el área y fue derribado por Uli Hoeneß. Neskens, que convirtió el penalti engañando a Sepp Maier. En el 25, Holzbein fue derribado muy torpemente por Janssen. Paul Breitner batió esta vez a John Gloet de penalti. Y justo antes del descanso, Gerd Müller, que recibió un buen pase de Bonhoff en el área, recortó, dejó sentado al defensa y batió perfecto a John Gloet con un gran disparo. En la segunda parte, los alemanes que secaron totalmente a los neerlandeses, Box que le hizo un férreo marcaje a Cruyff en la segunda mitad, algunos momentos incluso llegó a ser muy marrullero, había mucha rivalidad entre los dos países, y Neskens que tuvo la más clara para empatar, pero Sepp Maier que se hizo de nuevo enorme. Y una anécdota final sobre el balón: se conservó el Telstar utilizado en México 70, todavía estaba cubierto de cuero como los balones de antaño, y hubo bastantes problemas porque al ser el mundial en un lugar mucho más frío que México, había partidos en los que con la lluvia y el barro el balón de cuero pesaba una barbaridad y complicaba mucho el juego a los equipos. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. A mí me encanta esta sección, haceros ver cómo era el pasado, cómo eran los mundiales, las Eurocopas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos quedan 4 suscriptores para los 300. Os animo a que apostéis por este proyecto. Y nos vemos en la próxima. Mañana no voy a ir finalmente a Consuegra a ver el partido de la Unión Deportiva La Fuente por ciertos motivos. Y bueno, buscaré qué vídeo meter. Nos vemos en la próxima. Adiós, Javier Ruiz.